muy frecuente, muy bueno. Pero es tremendamente importante que ustedes conozcan, sospechen y condicionen digamos, el diagnóstico frente a la presencia de características de la mujer en cada uno de sus pacientes, principalmente en la población joven, en los niños, donde esto adquiere una gran necesidad de diagnóstico precoz. Y en el adulto mayor principalmente, o por lo menos después de los 55 años. Y vamos a definir el tumor como la proliferación anormal de células. Estas células pueden ser, digamos, de origen canceroso, donde vamos a hablar del tumor maligno, o otros tejidos que van a afectar al hueso. Tumor óseo irritable, y estos tejidos no necesariamente van a ser malignos, pero la presencia de ellos va a ocasionar que la estructura del hueso va a perder condiciones de transmisión, de capacidad de transmisión de carga, y eso puede traducir fracturas frente a eventos que no deberían provocarlas, que vamos a denominar fracturas patológicas en algún momento, y si bien son benignas, afectan localmente el funcionamiento normal y natural del hueso. ¿Ya? El cáncer óseo primario, o sea, los tumores que afectan en forma maligna al esqueleto, son muy poquitos, y prácticamente todo tumor óseo primario, o sea, originado por células que conforman el hueso, osteocito, osteoblasto, osteoclasto, van a estar manifestándose como patología cancerosa antes de los 20 años. No existen prácticamente tumores óseos primarios después de ese edad. Por lo tanto, es tremendamente importante que ustedes, enfrentando dolores óseos, las características que vamos a ver en pacientes jóvenes, siempre lo tengan presente. El otro grupo, como les decía, es de más de 55 años, en donde la potencialidad de que se desarrollen cánceres en otro tipo de tejidos a nivel del cuerpo, y que el hueso, por su condición de vasculatura, sirva como estación de células cancerosas que salen a circulación y se puedan ubicar en el tejido medular del hueso, hace como base que el hueso sea un órgano blanco de metástasis en gran parte de los cánceres en el adulto. También tenerlo presente frente a esas posibilidades. Como ven acá en la pantalla, los cánceres óseos son muy poco frecuentes. Son el 0,2% de todos los tumores malignos, y cuando esto no afecta solo al tejido óseo, cuando estamos hablando de tumor óseo, sino que a las partes blandas asociadas a un hueso, donde vamos a denominar sarcomas, son, digamos, un poquito más frecuentes, pero ambos no superan el 1% de los cánceres a nivel del ser humano. En el caso de los sarcomas, tumores óseos con compromiso de partes blandas, vamos a tener 10 casos por millón, y vamos a tener por lo menos 35 casos por millón de habitantes al año. O sea, son muy escasos, pero son tremendamente complejos de tratar. Lo vamos a ver al final. Como ya les adelanté, es tremendamente importante tener en cuenta las características del esqueleto en crecimiento.
y van a ser el primer filtro de hallazgo. Muchas veces el dolor de presentación temprana, con ciertas características, en los infantes, en donde el pediatra va a tener que ser el que ponga ojo y derive, o ustedes como médicos generales como primera barrera sanitaria dentro de las patologías de nuestra población, ¿ya? Así que, ojo, no hay que menospreciar las consultas de los dolores. Bien, ¿cómo se manifiesta un tumor óseo? Si bien la palabra tumor es aumento de volumen, como esta cuestión está dentro de un hueso, es poco factible a menos que sea muy superficial o esté afectando la cortical, que ustedes palpen un defecto o un aumento de volumen local, ¿ya? Habitualmente se van a manifestar por dolor. Dolor sin un trauma evidente o un trauma mucho menor, como para echarle la culpa, como origen causal, que empezó con dolor y el niño empezó a quejarse y ese dolor motivó a los papás a consultar. Va a haber disfunción de la extremidad, los niños dejan de gatear, los lactantes, los niños dejan de jugar, de moverse, limitan la función ya sea de la extremidad que está comprometida, hay que tenerlo presente. A veces, por tamaño de partes blandas, pudiéramos detectar áreas de mayor compromiso, pero son poco frecuentes de identificar en el examen físico, pero pueden haber signos de tejido blando comprometido alrededor, ¿ya? En los adultos, muchas veces el hallazgo de un tumor óseo está dentro de un origen canceroso en otro lado, en donde la fractura patológica o el dolor óseo persistente que es el motivo de consulta, pero no es la causa, y siempre en el adulto hay que pensar tumor óseo, cáncer en algún otro lado, y tienen que aprender a identificarlos y vamos a ver cuáles cánceres metatizan a hueso con mayor frecuencia. La clasificación de los tumores de hueso no es que solamente sean del material óseo, sino que el tumor puede darse en cualquier estructura que configura el hueso. La médula, los vasos sanguíneos del hueso, las cepas celulares que configuran los procesos dentro del hueso. Y por lo tanto, si pensamos en los tumores que están asociados al tejido de configuración ósea, vamos a tener tumores configuradores de hueso, como el osteoma propiamente tal, que vendría siendo el único tumor óseo propiamente tal, el osteoma osteoide, el osteoblastoma, que son de osteoblastos, tumores formadores de cartílago, los tumores de células gigantes, que son tumores derivados de células mesenquimatosas, que son al microscopio muy grandototas en cuanto a citoplasma, por eso se llaman así. Tumores que afectan directamente a la médula, ¿ya? Y que manifiestan aumentos de volúmenes locales. Tumores vasculares, o sea, son los vasos sanguíneos los que tienen ese tejido tumoral y que van ocupando espacio y modificando el tejido óseo. Y los tumores de tejido conjuntivo, y hay otros ahí que están asociados a tejido nervioso o tejido mesenquimatoso que condicionan la aparición de estos tumores y alteran la estructura ósea del mismo. Profe, ¿por qué en la foto anterior en tumores de médula dice ninguno? No, esa tapita, esa. Dice tumores de médula, ninguno. Lo que pasa es que la médula es muy raro que haga elementos proliferativos.
cuando la médula se ve afectada vamos a tener problemas de tipo leucémico, de ese tipo, ¿ya? Entonces el cáncer de médula es un cáncer más que nada del tejido medular, aunque está depositado en los huesos, porque ahí es donde están, por eso, o sea, es muy difícil de que tú tengas alguna estructura específica de la médula, ¿ya? Muchas veces los tumores que se ven y que afectan a la médula son trombosis venosas dentro del hueso que modifican la estructura dentro de la potencialidad de una leucemia de provocar trombosis, ¿no? Bien, más encima, después de todas estas cosas, de que cualquier estructura del hueso pudiera ser potencialmente modificada y ser maligna, hay algunas lesiones también en el hueso, partes de un hueso normal que no es tan normal, que son tejidos que provocan defectos en el interior del hueso o modificaciones en la calidad del hueso, que al evaluarlos vamos a ver estas alteraciones del tejido óseo normal. Pueden haber zonas en las cuales el tejido óseo se rellena con un líquido gelatinoso, que no es líquido sinovial, sino que es un exudado entre medio de las trabéculas y que va formando espacios que en radiología lo vamos a ver después, se ve como un quiste probablemente tal de falta de hueso nuclear, que son los quistes simples. Hay estos mismos quistes que afectan a ciertos vasos sanguíneos también y tienen derrames intracapitarios, que son los quistes óseos aneurismáticos, pedazos del hueso que no pegaron con hueso y quedaron dando vuelta células fibrosas de la matriz fibrosa del esqueleto del embrión, y que quedan manchas en los huesos, que es el tejido fibroso, habitualmente afectando las metáfisis, y así sucesivamente. Hay distintas clasificaciones, no se las tienen que aprender, es solamente para cultura en general, porque esa es pega nuestra, pero lo importante es que ustedes conozcan la anatomía radiológica y sepan cuando están frente a una mancha que no debería estar ahí, ¿ya? Eso es lo que tengan. La gran mayoría de esas no son malignas para nada. Ahora, el tejido tumoral, igual que cualquier cáncer, es la proliferación de un tejido, en este caso que conforma parte del hueso, que puede ser el cartílago o puede ser el hueso. Como cualquier cáncer a nivel de cualquier órgano, vamos a tener distintos grados de diferenciación. Eso ustedes lo han visto en otro aspecto. ¿Saben lo que es una diferenciación celular? Entonces, cuando uno toma una biopsia de una zona, digamos, que tengo que estudiar, tengo que ver efectivamente qué tanto se parece al tejido original y cuán diferenciado está de esas células normales, y ahí lo va a clasificar en distintos grados para determinar si esto está más para el lado de un tejido que de alguna manera parece hueso, como de un tejido que prácticamente no es nada de hueso, son células que no deberían estar ahí, y habitualmente los no diferenciados son, o indiferenciados son los más agresivos de los tumores. Aquí estamos con el encondroma, que es un tumor benigno, pero es tejido cartilaginoso que no debería estar dentro del hueso. Entonces vemos pedacitos de hueso con células de cartílago alrededor, los condrocitos que habíamos agrupado, pero es tejido normal. En cambio, el sarcoma ya diferencia las células, hay estos más oscuros, núcleos más grandes, etcétera, etcétera. Ustedes lo ven. Y el sarcoma de Ewing, que es un tumor que afecta al tejido óseo infantil, es un cáncer tremendamente agresivo. Como ustedes ven aquí, no se sabe qué es lo que es, sino que son puros núcleos celulares, y
es altamente metastásico. Cuando vamos a enfrentar el estudio de un tumor, lo básico y que van a tener todos ustedes a disposición es la radiografía. Ese es el enfoque inicial que ustedes deberían manejar y que deberían solicitar frente a ciertas características del dolor del paciente. ¿Quién de ustedes tiene historia propia o de algún familiar de dolor óseo infantil? ¿Alguien más? Un tumor de la tiroides, pero nada más. ¿Tú tuviste dolor óseo? ¿Te acuerdas un poco de ese proceso? Porque tú eres muy chiquitito. Me dolía mucho, me dolía al hacer movimientos, no podía hacer educación física y en el colegio me decían que era por flojera, pero era mucho el dolor que tenía. Entonces, en los médicos también me decían que no, que era parte del crecimiento normal. Nadie había venido a clase. Y claro, y después llevaron a un traumatólogo y el traumatólogo ahí me hizo estudios para ver qué era y dijeron que eran por parte del crecimiento, pero era por el tema de que como en ese momento no era tan alta, después alargué mucho, mis huesos no supieron así como alargarse tampoco, o sea, eso era todo por dolor. Y la próxima semana les toca con el doctor Alarcón, ¿no? Sí. Bueno, ahí él les puede dar un poquito más de información más específica, pero para que lo tengan en cuenta. El dolor óseo infantil existe, ¿ya? El dolor de crecimiento que le llaman aquí habitualmente en cultura general, ¿ya? Y es altamente invalidante en algunos casos, pero tiene ciertas características. Bilateral, o sea, al niño le duelen habitualmente las dos extremidades, en gran mayoría van a afectar a las extremidades inferiores. Bilateral. Vespertino, o sea, duele en la noche, duele cuando estoy descansando, o se supone me voy a acostar a descansar. Y al día siguiente los cabros se levantan sin dolor, hasta la noche siguiente. Eso, en teoría, es un dolor óseo infantil normal. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta los 5, 8 años máximo. No he tenido pacientes más añosos que eso, pero son súper variables y de niños muy pequeños. Hay que ver a los papás, porque los papás habitualmente son súper altos. Como dijo acá la compañera, el dolor óseo se atribuye, no sé, se lo voy a preguntar al doctor Alarcón, pero se atribuye a la fase de crecimiento de la fisis, que es la parte del cartílago de crecimiento del hueso, en donde el hueso se estira en las capas de condrocitos y después se calcifica. Y cuando los estirones son muy marcados, el proceso de calcificación es más lento y el hueso queda más débil a nivel de las epífisis. Y por eso es que duelen las rodillas o duelen los tobillos, que son las zonas de carne. Eso condiciona dolor, intensidad variable. Hay niños que con sana se pasan, pero hay gente que necesita analgésico a esa edad. Y ese es el dolor que ustedes se pueden quedar tranquilos. Pero un traumatólogo, aparte de esas señales, tiene que tener una radiografía normal delante de él. Ustedes se pueden equivocar. Yo tengo una responsabilidad mayor frente al diagnóstico, por lo tanto me tengo que apoyar en exámenes. Pero ustedes son la primera barrera del sistema, tienen que saber anatomía radiológica normal. Y si tienen todas las características, maravilloso. Pueden dejar tranquilo a la mamá de que se le va a pasar y que en el próximo estirón probablemente ya no le duela. Bien, cuando el dolor desde una sola pierna o extremidad, cuando el dolor es limitante en el día y en la noche, cuando el dolor necesita a veces de apoyos analgésicos o que el niño no quiere pararse, tiene que moverlo para que lo haga, o sea, altera la funcionalidad. Ojo,
ese dolor puede ser un tumor. ¿Ya? Y en la radiografía pueden aparecer cualquiera de estas cositas que vamos a ir viendo. Vamos a ver los patrones lesionales. Vamos a tener lesiones escleróticas, o sea, en la radiografía me van a aparecer puntos blancos en el interior, puntos negros, líticos, o sea, lisis de las trabéculas de calcio, o puntos que unen las dos cosas, puede ser negro con borde blanco, blanco con borde negro, que efectivamente no pueda distinguir. Este tumor acá que ustedes ven, porque ¿de qué característica vendría siendo? Lítico, ¿no es cierto? Redondito por todos lados, afecta gran parte del tejido, pero no afecta a las corticales. Este de acá, difuso, tiene algunas áreas blancas, escleróticas, y otras más líticas y van formando como pequeños. Ese es un tumor de células gigantes. El otro factor que vamos a ver es cómo reacciona la periferia del hueso, el periósteo, tejido fibroso que se encaja a nivel de la cortical ósea. El periósteo va a reaccionar de acuerdo a cómo lo aborda el tejido que lo va a ir lesionando. El periósteo puede engrosarse y a veces cambiar la morfología como de membrana que esta tiene. El periósteo no tiene calcio, por lo tanto ustedes no lo van a ver, y generalmente cuando enfrentamos una lesión tumoral, las modificaciones de la estructura del periósteo van a tender a calcificarse, y esas calcificaciones incluso van a poder ser visibles en distintos patrones de engrosamiento periósteo, lesiones focales del periósteo, hojitas de cebolla del periósteo o pelitos en el periósteo. Pelitos que pueden ser perpendiculares a la cortical o en sol naciente, como los rayos que se ven acá. El periósteo que tiene reacción, ojo, aunque yo no vea el tumor, la reacción periostal es grave, maligna, y probablemente haya algo acá que se esté formando y me esté afectando al periósteo. ¿Qué otras cosas voy a tener? Cuando es solo el periósteo el que reacciona, voy a tener un engrosamiento periostal. Este tejido será tumor, no será tumor, porque no veo el hoyo que sale aquí al lado. Pero miren esa cortical con esta, está engrosada. ¿Ya? Hay una asimetría. Entonces, más encima una lesión acá y el periósteo está reaccionando. Entonces, esta cosa lítica, que puede ser algo tan simple como un quiste óseo, ya no es tan benigna si me está reaccionando el periósteo. ¿Ya? Y acá está signo como de vidrio esmerilado. ¿Será tumor, no será tumor? Lo veo difuso, no me marca un área como tan definida, pero miren la reacción periostal que tiene. Bastante agresiva y muy presente. Y en algunas oportunidades, el periósteo, cuando las lesiones de partes blandas, que no se van a ver en una radiografía, están afectando en el entorno, el periósteo a veces se levanta y va a formar esta aleta o triangulito alrededor, que indica que hay presencia de otro tejido aquí al ladito y una deformidad de la zona. Y este triángulo, llamado triángulo de Codman, es a veces la única característica radiológica para pensar de que hay una masa tumoral en la zona. ¿Ya? Triángulo de Codman, tumor. ¿Ya? Otra cosa que va a
originar el cambio en la radiografía es en la matriz tumoral. La célula del hueso es el osteocito, pero el hueso no son osteocitos juntos que se agarran y van formando alguna estructura. El osteocito produce hidroxiapatita y esos cristales son los que van formando la red de calcio que uno va a ver en la radiografía. Entonces no es tejido celular, lo mismo los condrocitos. Es la matriz que producen los osteocitos o los condrocitos lo que van a crear la masa tumoral, ¿ya? Y esa matriz va a ser de calcio o no va a ser de calcio. Cuando haya matriz de calcio, voy a tener manchas calcificadas, manchas blancas. Cuando no es matriz de calcio, voy a tener manchas negras o lesiones líticas. Eso no debería estar ahí, y ahí ustedes pueden distinguir los tipos de matrices que vamos a tener en el caso de los tumores. ¿Qué otra cosa voy a buscar en la radiografía? ¿Dónde está la masa? ¿Está en el centro? ¿Está paracentral? ¿Es periférica, subperióptica? ¿O es extra al hueso? ¿Ya? Yuxtacortical. Eso es importante que ustedes lo vayan viendo, porque cada uno de los tumores va a tener de alguna manera ciertos patrones que para nosotros los especialistas, no para ustedes, los van a orientar directamente al diagnóstico radiológico y iniciar tratamiento como ustedes quisieran, ¿ya? Esto sí es importante que ustedes lo manejen también a un nivel de cultura general médica, pero es porque el acercamiento a la fisis, la condición de laguna vascular que vamos a tener a nivel de las metáfisis y las cosas que afectan al lado de tejido óseo más duro van a dar como localización principal distintos tipos de tumores, ¿ya? Los tumores de tejido fibroso, como les decía, fallas de fábrica en la estructura del hueso, se van a ver a nivel diafisiario o metafisiario, y los tumores de periósteo en general van a ser más llevaderos hacia la parte maligna. Hay tumores específicos que afectan solamente las metáfisis, y hay que tener presente que efectivamente cada uno de ellos, de acuerdo a su localización, nos van a ayudar a diagnosticar. ¿Cuál es como el área que es más benigna? ¿El área más benigna como depende. En tumores más benignos es el área metafisiaria, diáfiso metafisiario. Ya cuando te afectan una articulación en la parte subcondral o diafisiaria, estamos hablando en tumores primarios de tumores muy malignos, ¿no? Y aquí vemos un poquito más la distribución de los distintos tipos de tumores, que son benignos o malignos, pero que pudieran afectar el área también del esqueleto, una orientación diagnóstica. Otra condición que nos pudiera ayudar a diferenciar entre maligno y benigno es el tamaño de las lesiones. Lesiones de menos de 6 centímetros en general van a ser benignas, pero cuando las lesiones superan 1,5 veces el diámetro de la lesión en su diámetro mayor, van a ser malignos, o sea, rápidamente expandibles. Los tumores benignos en general son de lento crecimiento, ¿ya? Una lesión benigna, y esto es pregunta en general, va a condicionar un borde de defensa. El tumor no crece tan rápido que el cuerpo no alcanza a defenderse. Entonces el tumor es tan lento en molestar que el cuerpo lo cacha y lo trata de rechazar, y le va a crear un halo esclerótico, voy a presionar con calcio para endurecer esta área que se está debilitando, ¿ya?
prácticamente no van a tener reacciones en las partes blandas y cuando uno lo ve va a haber un patrón como geográfico, o sea, como que el bordecito está como con bordes así como en el mapa, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el tumor es maligno? Va a ser de rápido crecimiento. Por lo tanto, el cuerpo no se va a alcanzar a defender con un borde definido, sino que van a ver como rayitas de calcio, pero en realidad vamos a ver el borde del tumor y ninguna reacción del hueso, ¿ya? Entre medio, como la matriz de estos tumores va variando y no es hueso, vamos a tener islotes de distinta configuración ósea o cartilaginosa en el interior. La afectación de partes blandas habitualmente se va a dar en un tumor maligno y hay el borde, el hueso rápido, el hueso que no es de defensa propiamente tal como la esclerosis, es mucho mayor que el bordecito de defensa natural frente a una lesión benigna. Esto es importante que lo maneje, aparte de aprender la anatomía radiológica. Así que, doctora, antes que se me vuelva. Tenía una duda. Al inicio había una imagen que usted dijo, bueno, esto parece difuso, pero no se ve muy bien, pero hay un emplazamiento del periódico. Entonces, si por ejemplo yo estuviera en esa situación que, parece que está difuso, pero no se ve un emplazamiento del periódico, Pero tenía una mancha rara que no debería estar ahí. pero entonces ahí tendría que como ir a pensar que probablemente es algo maligno. Pero criterio. Para eso tienen toda la vida médica para crear. Pero por lo menos dentro de estos 7 años nos van a pedir un criterio relativamente normal para enfrentar a los pacientes. Ahí tú tienes que ver, de acuerdo a tu relación médico-paciente, a tu conexión con el niño, a decir la noticia de lo que tú estás sospechando y que para salir de la duda vamos a seguir la cadena terapéutica en una zona con un especialista o en un grado que van a dejarlo más todo tranquilo. Pero la sospecha te la va a llevar para casa igual. ¿Bien? Vámonos, Lucho. Defíname esa lesión. ¿Hay un tumor ahí o no hay un tumor? Hay una reacción de periodo. ¿Qué articulación es? Codo, ¿niño o no niño? Adulto, niño. ¿Quién es niño? Crisis. Por lo tanto, un esqueleto inmaduro. Por lo tanto, automáticamente duele este hueso que está acá, que se llama ya, en un adolescente, y que ustedes habitualmente le preguntan por qué vienen a me duele aquí atrás, tocan y aparece una tremenda paguacha que atrás que te duele, o todo, y en la radiografía sale eso. Descríbalo. Se ve más... Donde apuntó usted, ahí. Y no sé, más a la derecha. No, aquí bien. Derecha, abajo. Ahí como justo, no, más abajo. Esa zona se ve como... Se ve como la tensión. No, ahí, más abajo. Esa zona, sí, toda esa zona. Sí, ese es el cóndilo derecho o medial y este es el cóndilo lateral. Es que la rodilla está mal tomada la radiografía, no está pareja, entonces la estoy viendo así. ¿Ya? Anatomía radiológica. Buena o mala la radiografía, pero tienen que aprender anatomía radiológica. ¿Ya? Esto es normal. Esta es la paguacha.
Osteolítica, lítica significa negro, blanco. Negro. ¿Es osteolítica? Los que hacen así. ¿Qué parte es lítica y qué no? Como la musa y hacia huesos más Esto es esclerótico, o sea, blanco. Y esto es líquido. Este tejido calcificado o óseo. Y este tejido no calcificado o condral. Este es un osteocondroma. Lesión benigna, grandota, tengo que medirlo, pero benigna. Esto es lo que le llaman sobrehuesos de repente, ¿ya? Que son tumores benignos que afectan a la matriz del esqueleto embrionario, y es como que una celulita de la matriz se quedó para el lado y empezó a crecer junto con el niño. El hueso creció normal, pero tiene un huesito pegado que va creciendo con él, ¿ya? Y tiene una base de hueso y un capuchón de cartílago. Esa parte de ahí, ¿ya? Excelente. Muchas gracias. ¿Profe? Si es que siempre se puede, pero si no, aquí al lado. Dime. Una consulta, el osteocondroma, entonces no existe el patrón difuso. No existe patrón. Solamente Esclerótico o lítico. Y la parte cartilaginosa a veces no se ve. O sea, tú veis que va el hueso. Por allá alguien dijo que hay un engrosamiento perióstico. Sí, pero aquí es tan categórico que vas con el borde de la cortical se continúa. Es como parte del mismo hueso, ¿ya? A diferencia del otro, que efectivamente uno ve la diferencia entre algo que está por sobre el hueso. Dos personas. Ya, el húmero, quiero que veas cómo lo sacan. ¿Esto de acá? Ya, esa es la cortical, pero no está parejita. Entonces, más que engrosado el periósteo, está irregular. O sea, ahí ese hueso está más delgadito que el hueso normal que vendría a ser todo. ¿Ya? ¿Qué más? Patrón lítico difuso, ¿no es cierto? De varias lesiones. Y ahí tuve lesiones más chiquititas, ¿ya? Como panal de abeja. Este es un hueso normal. Pudiera ser, pero que y no es abuelo. Yo me esqueleto adulto no tiene nada. Pudiera ser una metástasis, pero es un tumor de hueso, líquido, aparentemente intraóseo, aunque ahí se fijan que prácticamente no hay. Sí. Ya, miren. Prácticamente todo esto en masa está ocupando espacio que se está comiendo el hueso. ¿Qué hacen con él? Cortamos el de la cabeza, ¿no? ¿Qué hacen? La llamo usted y le digo que la tiene. Lo digo que le está matando. Usted me enseña. ¿Qué hacen? Un análisis completa, todo para ver metástasis. O si ve dónde viene. Perfecto, está de uno en la clínica Las Condes, quizá sea. Pero ya trabajando todo el Freire. Sí, preguntarle desde cuándo partió. Claro, no, ya te llegó, hiciste todo eso y llegamos a la cuarta etapa del proceso terapéutico, que es pedir una radiografía para ver el dolor del hombro. Biopsia. ¿Ya?
Efraín. ¿Qué haces con esto, con este paciente que le duele el brazo? Te la compro, analgesia. Le dejo el brazo suelto, no ahí se va a quebrar, esa cuestión se va a quebrar. La mía de mañana. Y después, sáquense la papa caliente de acá. No van a hacer nada más ustedes. ¿Ya? Y ese paciente necesita tratamiento. Día que pasa, alguna de esas celulitas va a estar en otro hueco y se va a instalar en otro lado. ¿Ya? Esa zona que es como parece como un óleo, pero también Si probablemente el tejido tumoral vaya de aquí hasta por aquí. ah, ya, esa es la pregunta, es como que básicamente esa realidad, todo el brazo tiene. Cuando vemos lo del diámetro de la lesión, ahí uno consideraría eso como una sola lesión gigante. Entonces consideraría eso de que 6 veces más grande el diámetro, ¿no? Ya, doctor, usted misma. Ah, ya. Vamos. En la cabeza. Hay una lesión osteolítica. ¿Una? O sea, no, como 3. Ya. Y 2, esta no sé, sería como difusa, pero creo que eso nunca he visto una radiografía. Pero ahí hay una. Porque eso. Ya, voy a hablar de los dos circuitos. Todos los circuitos. Sería patrón osteolítico. Ya. ¿Tienen defensa de hueso? ¿Tienen borde? Sí. Pero ahí, ya me confundí, ¿cómo lo vería? O sea, me refiero, si no tuviera la defensa del hueso, se vería como más difuso el borde. ¿No entiendes? Se vería como más difuso el borde. No sé. Si no Lo que tuviera. pasa es que se ve más todo alrededor. Claro, se ve como un halo blanco. Ah, ya, si no, no se veía, ¿no? Halo esclerótico alrededor. ¿Pero qué te indica el halo esclerótico? Patrón benigno. Pero, y además que el diámetro no es, o sea, no sé cuánto medirá, pero el diámetro no es más grande que el, o sea, es como más o menos. 2 centímetros. Ah, Ya. Entonces, entonces probablemente benigno. es el borde esclerótico. Quiere decir que el hueso tuvo tiempo para reaccionar. Probablemente Por lo tanto, el benigno. crecimiento es más lento. ¿Ya? No, que probablemente benigno. Eso como blanco que se ve ahí sería la reacción del pelo. ¿Cuál? ¿Puesto? Sí, no, como eso del borde. No, pues es la. Va para arriba. ¿Y acá? No, esa es la parte frontal, el hueso de la del cráneo. Mira, rayos. Vayan a mirar rayos. Dale. Pero, ya ve, que aquí yo noto el borde como tal, ahí. Yo noto el borde como tal ahí, pero aquí yo lo veo más difuso. Perfecto. Pero ahí, ¿cómo lo puedo asociar? Pues aquí puedo decir. No, bien, pero tú estás viendo esto. Todos estamos viendo esto. Si tú eres más detallista, como lo eres acá, en general lo importante es que te des cuenta de que hay esta diferenciación. O sea, es raro. Si fuera algo simple, algo no completamente, o sea, que sea algo totalmente benigno, deberíamos ver la lesión totalmente rodeada. ¿Sí? Igual deberíamos ver como un plano coronario para ver si es que la lesión es como. Ya, No, sí, lo que dijiste es maravilloso. No para este hay tema, que pero- complementar todas las lesiones que tú quisieras. El siguiente plano es. Es que como no es un hueso largo, se me hace como complicado clasificarlo. Pero bien, Ok. borde esclerótico con una parte difusa, como dijo el colega, y aquí tenemos más de una lesión. ¿Es benigna? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué?
porque hay más de una. ¿Ya? ¿Es benigna o no? Porque aquí no es completamente esclerótica, así que ya como que me sale del patrón. ¿Ya? Entonces tengo que ir a buscar el diagnóstico. ¿Qué hago con él? Me movilizo. ¿Ya? Bien, esto no tiene por qué saber, pero lo van a ver en medicina. Es un mieloma múltiple. ¿Ya? Lesiones características en huesos planos, calota, pelvis, costillas. Van a ver los morados que se dan de tejido mieloide. Bien. Pero ahí en el occipital no se ve como que hay una sombra. Sí, esas son las celdillas de aire que están en la mastoide y ahí está la apófisis mastoide. Y en el cigomático también. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, todo eso. Claro, todas estas son celdillas de aire. Van a llegar a ver radiografías hoy día a la casa. ¿Ya? Sábado y domingo. Vamos a darse una clase de radiografía. Los chiquillos me pasaron. Después de yo hace 3 años fui coordinadora. Durante 6 años anteriores. Con mis ayudantes de alumnos hicimos varios de estos trabajos para que ustedes vieran radiografía y todas esas cosas. Nosotros nos pasamos. A ver si se los mandan para que jueguen. Ya llega un paciente con dolor y todo eso, pero específicamente en el caso de la cabeza, ¿qué es lo que me lleva a mí a pensar en hacer una radiografía de cabeza? ¿Por qué le dieron una radiografía? Porque vas a ver cómo están los huesos en la O sea, todo dolor de cabeza tiene que estudiarse con una radiografía. No, habitualmente es para ver cómo están los huesos. ¿Ya? Y cuando sospecho, díganme patologías en las cuales voy a sospechar que los huesos no van a estar bien en una cabeza. Sí, perfectamente, buscando un tumor, pero es muy raro. Lo más frecuente cuando ustedes tienen un paciente que se cae y planea como ya en inglés, sea de cabeza, ¿ya? ¿Qué buscan en él? Una fractura. Habitualmente van a tomar una radiografía de cráneo en un paciente traumatizado, ¿ya? Y de repente se encuentran con este pastel. No tiene fractura, pero tiene 2 y tiene más de 50 años y no tiene ningún otro síntoma. Y encuentran esta lesión. Este es un mieloma múltiple. Por eso hay lesiones patopneumónicas de ciertas enfermedades que deben ir aprendiendo y adquiriendo en el paso de estos 7 años, en donde ustedes tienen que asociar A con B. ¿Ya? Pero no es para tomarle radiografía a todos los que les den en la cabeza, sino que, como tú dijiste, voy a buscar algo en el cráneo. ¿Ya? Y habitualmente estos son hallazgos radiológicos. Esta persona probablemente puede que haya venido a preguntar, no porque le dolía el hombro, o le dolía el hombro. Y ustedes le tomaron la foto y se encontraron con el hueso de su pelo. Ese es el contexto. Tienen que estar pendientes y conocer la anatomía radiológica. ¿Ya? Doctor. Otra lesión lítica pura del crimen. Mieloma. Visualmente la veo como esclerosis, pero tiene como sectores. ¿Cuál es la lesión? No entiendo qué me pregunta. Este es un cuerpo transversal de pierna y este es hueso. Pierna. No sé si viene a ser. Bueno, es
largo, único, y tenemos dos en el cuerpo que pudiera ser un número o fuego. Ese canal medular. Ah, y entonces esa. ¿Ya? Entonces, si esa es la lesión, ¿qué ves ahí? Yo la veo, porque veo como zona esclerótica y zona líquida. Perfecto. Hay una defensa del hueso. ¿Y cómo están las corticales? ¿Están simétricas? Sí, las corticales. Sí, no son. Yo estaba asimétrica. Asimétrica. Igual hay reacción como que. Puede haber reacción periódica, pero en realidad es una lesión esclerótica del hueso, pero con un poquito en el centro. ¿Ya? A veces esa porquería a veces ni se ve en la radiografía. Ustedes van a ver solamente la cortical más grande. ¿Ya? Y esto duele horriblemente y es un dolor exquisito. Ustedes tocan y duele. Y la persona puede estar en cualquier parte haciendo cualquier cosa y se pasa a llevar y duele. Tiene la característica específica, así como les decía A con B, de que ustedes le dan una aspirina y se le pasa el dolor. Este tumor especial, chiquitito, por eso se lo puse, se llama osteoma osteoide. Y es un tumor de las corticales, de los huesos largos, y que se ve la manchita y en la reacción esclerótica alrededor, y un dolor horrible, exquisito, tremendamente doloroso, y pasa con aspirina. Es la prueba terapéutica, antes de la biopsia. Bien, ahí les dejo la otra parte. Es benigno. Ah, benigno, pero duele, así que tenéis que sacarlo. Se baja con un analítico. Se receta depende del tamaño, porque lo estudias primero con un escáner para ver las dimensiones, dónde tienes que empezar a aplicar, y ahí haces la llegada y con una cureta, una cuchara de metal, lo resecas todo. Bien. Este de acá, este es bastante frecuente, sobre todo en adolescentes. ¿Qué es eso? De la piel. Ah. Calcáneo. ¿Dónde está el tumor? Doctora. Está en el calcáneo, se ve circular, no está bien definido, sería lítico y se moviliza. Y no se ve esclerótico porque ¿Con borde esclerótico? Sí. se ve lítico con borde esclerótico y no se ve aumento de los, no se ve aumento del huesito de al lado. De alrededor, no hay De alrededor, reacción. no hay radiación. ¿Ven reacción periódica? Sí, leve, pero no sé si es normal o no. De medicina somos, porque también el elefante verde haciendo Es que no sé si es normal o no. ¿Hay una reacción periódica o no? No. Y la parte de abajo, ¿qué ¿Esta de acá? Sí. No hay reacción periódica, pero sí probablemente hay una deformidad del huesito. Hay una guanilla. Algo ha ido alterando la morfología del hueso. ¿Benigno o no benigno? Benigno. ¿Ya? Puede tener reacción periódica, no tiene reacción periférica, es una sola cámara, lítica total. ¿Diagnóstico? Vámonos. Hijo benigno. Osteocondroma. Mieloma múltiple. Esquiste óseo. ¿Ya? Una lesión benigna, pero ese calcáneo va a aguantar o no va a aguantar. Hay que sacarlo. ¿Ya? Ahora, el problema es sacarlo, si ustedes hacen una ventanita acá, sacan toda la mermelada que hay aquí adentro y aquí hay luz.
Hay que rellenarlo con hueso. Una opción es cemento óseo. Cemento óseo es metilmetacrilato. ¿Le suena? Lo que es la gotita. El metilmetacrilato es el cemento óseo con lo que pegan las prótesis, con lo que efectivamente expanden las fracturas de columna. Eso. ¿Ah? Como el propileno, ¿qué más que polipropileno? No. Y eso te permite rellenar, pero para superficies muy pequeñas, o sea, láminas que juntan el hueso con otro material. ¿Ya? En este caso, lo que hay que hacer es el autoinjerto, en donde ustedes sacan hueso de donde haya posibilidades de sacar. En este caso, como están operando un pie de un lado, preparan el campo clínico del mismo lado y le sacan hueso de la tibia. Ahí está como la parte esponjosa más grandota. Y sacan de acá y van rellenando el hoyito allá. ¿Cómo se puede hacer con huesos animales? Se puede hacer el autoinjerto, que a veces estas lesiones no te dan. Por eso es que uno tiene que estudiarlas para dimensionar cuánto puedes sacar, de dónde puedes sacar y preparar tu acto quirúrgico. Siempre hay que ir con un plan B, C y a veces hasta un D a entrar para ahí. Bien, no entendí por qué el borde es definido si yo lo veo difuso. ¿Y cuál sería el borde definido para como entender? Lo vemos definido en el sentido de que tiene un bordecito que tú lo puedes identificar. Cuando efectivamente es difuso es cuando hay áreas que prácticamente están discontinuas. Pero por ejemplo, allá donde hay como un borde difuso, pero después hay como una continuidad, o sea, un borde definido y después hay un borde como más difuso. ¿Este? Ajá. Aquí. Sí. Sí, ten en cuenta que estás viendo un cubito, ¿ya? Así que también la penetración de los rayos no te permite ver esa cosa. O sea, está bien la aceleración, pero en teoría la imagen que da digamos, a primera vista es que efectivamente es una lesión contenida. Ah, ya, o sea, como si yo veo línea Claro. definido. Ahora, esto después necesita otros estudios que te van a aportar otras características, pero con la misma definición que vimos, como por ejemplo un escáner. En el escáner se ve claramente cómo, y lo puedes hacer tridimensional incluso, ¿ya? Gracias. Y con tiempo, y que tenía tanta la pregunta, pero ¿no podría como regenerarse como la consolidación de huesitos de producto? Esto ya es una masa de gelatina, o sea, es una gelatina, la papaya ya. Si usted lo saca y lo que está alrededor no puede como... Lo que pasa es lo siguiente, esto ya está ocupando espacio. Cuando se fracture, va a haber una reacción de hematoma óseo, condrificación del hematoma, osificación del hematoma y se puede rellenar. Lo ideal es que esto se quede para que de forma natural desaparezca el quiste óseo. Así que no entiendo tu pregunta. Maravilloso. Sí. Entonces un tumor puede ser esclerótico, lítico Y mixto. y mixto. Pero independientemente de eso, en cualquiera de las tres puede ser con la línea Borde difuso. borde difuso o borde... Exactamente. No, pero se llama Quiste óseo, sí. Ah, sí, pero no es entero. ¿Ah? No es entero. Ah, lo mismo. Doctor, y un paciente consultaría por eso si siento una masa en el... Va a sentir dolor habitualmente y como está medio deforme abajo, como que va a sentir el peso en el pie, ¿ya? Y muchas veces uno llega tarde y lo trata con la fractura que pasó porque saltó y algo sintió y se lo reventó aquí. Sí, pero absceso hablamos de una calidad purulenta. Y en ese caso igual que yo sí que apareció. No, porque el tejido purulento en general, el que se va mezclando ahí con fibrilo, se va a ver súper como un yogur acuoso. Entonces vaya a tener una imagen muy parecida, muy radiante, así, entre radiolúcido y manchita opaca. Lo van a ver ustedes en infecciones óseas, que es la osteomielitis. ¿Ya? Bien. Sí.
terminando. Ahí tienen para jugar las características de los tumores que vimos y otros más frecuentes. Y nos vamos a los malignos. Estos son horribles porque afectan a los niños. Habitualmente el diagnóstico es tremendamente malo porque es tardío. Son tumores que van a tener alto índice de metástasis al diagnóstico. Por eso, frente a cualquier sospecha, el tiempo es tremendamente necesario que sea el menor posible para el tratamiento. Y lo malo de estos tumores primarios, o sea, son del hueso, antes de los 20 años, habitualmente de niños muy pequeños, no responden a la radioterapia, no responden a la quimioterapia, y el único posibilidad que tiene ese pacientito de sobrevivir es la amputación amplia de la extremidad. No hay otro tratamiento que la exéresis. Así que por eso es tan importante que ustedes, por muy infrecuente que sean, tengan la capacidad de poder derivar cualquier tumor óseo primario en un infante que encuentre algo raro en la radio. No se puede, no hay forma de como sacarle el hueso y poner otro hueso, como... Por eso, Pero si tú haces el diagnóstico temprano y afortunadamente, porque se tienen que dar todas las, se tiene que crear la tormenta perfecta, ¿no? Encuentras un tumor en un segmento súper delimitado de la extremidad y pongámosle el otro factor y tienes las posibilidades de, o sea, personal adecuado, equipo adecuado, especialista adecuado y insumos adecuados, tú puedes resecar el pedazo de tumor y poner una prótesis de reconstrucción que se llama, ¿ya? Y con eso mantienes la extremidad. cuando está esa amputación, cuando ya no se puede ya reemplazar el hueso, como ya se hace más daño a reemplazar el hueso que la amputación. Exactamente. Y de hecho, lamentablemente, como ya llegas metastizado al diagnóstico, el pronóstico de vida, 1 año, 2 años, porque te van a matar las metástasis, no te va a matar el tumor de la sien, te va a matar la falta de funcionamiento del tejido pulmonar, o los tumores cerebrales, que son los que lamentablemente metastizan más rápido. Todos los tumores, todo cáncer. ¿Ya? Así que por eso es tan importante. Y en pacientes más viejitos, esto es lo que se tiene que aprender. Todo tumor en un paciente de más de 55 años es una metástasis y tienen que buscar el primario: mama, pulmón, próstata. Son los 3 más frecuentes derivadores de metástasis al hueso. ¿Ya? ¿Había leído alguna vez que el cáncer de próstata puede hacer beneficio a la columna? Pues, ¿Pero por qué tan específicamente? no es que sea específico, sino que dentro de los huesos, las lesiones vertebrales y corporales vertebrales del cáncer de próstata son las más complicadas, porque si tienes una metástasis en un hueso largo, te acostumbras a cojear o puedes hacer también resección, pero a nivel vertebral le termina dando una muy mala sobrevida porque te aprieta los nervios. Entonces, Profe, ¿desde qué edad uno piensa que cualquier cáncer no es parte de la metástasis? 55 años. Gracias. El médico general, espero que todos ustedes, debe conocer la anatomía ósea radiológica para ser capaz de interpretar los patrones anómalos de la estructura ósea normal y derivar ante la menor sospecha. Así que prepárense, niños. ¡Tarán!